Bueno, bienvenido, gracias por estar acá. Si alguien tiene problemas para escucharme o ver, bueno, acérquese, hay más espacio, ¿sí? O si no ven bien, o si no escuchan bien, acérquense. Primero voy a contarles dos cosas, ¿no? La primera que, un poco desde dónde voy a encargar esta charla, porque yo no soy abogado, ¿sí? Tampoco soy especialista en derecho, mucho menos soy especialista en derecho, derecho de autor. Pero sí soy guionista y soy productor, ¿no? Tengo ese doble papel, digamos, en mi actividad, en mi trabajo. Entonces, un poco desde ahí, ¿no? Como guionista, sí estoy muy interesado en derecho de autor, ¿sí? Porque tiene que ver con los derechos patrimoniales y morales de una obra que uno crea. Y como productor también, ¿no? Uno no puede obviar esa parte, porque es fundamental para poder hacer una película, un cortometraje, una serie, ¿sí? Una telenovela. Es parte de nuestro quehacer y no podemos obviarlo, ¿no? Entonces, como para guionistas y productores fundamentalmente, es fundamental, digamos, ¿sí? Tener en cuenta esto. Lo segundo que les quiero contar es que un poco yo dividí la charla en tres, ¿sí? Vamos a ver un poco la ley, algunos aspectos de la ley como para introductorios. Lo segundo tiene que ver con el registro, ¿sí? Vamos a hacer una especie como de tutoría en vivo de cómo registrar una obra, ¿sí? Porque el registro lo que permite es la protección de la obra, ¿no? Y una tercera parte pequeña al final sobre cesión de derecho, ¿sí? Que ya vamos a llegar ahí. Es un poco para que, ¿no?, ordenemos nuestras cabezas de qué vamos a estar hablando las siguientes 5 horas. No, voy a tratar de hacerla breve, sí, pero igual si hay alguna pregunta o duda y si la puedo acabar, háganla en el momento, ¿sí? Si no hay problema que me corten, digamos. Bueno, derecho de propiedad intelectual, entonces, en la Argentina es la ley 11.723, ¿sí? Que viene detrás mío. Un poco yo lo que hice fue acá extraer el artículo 1, básicamente los traje entero porque no sirve, digamos, como recortarlo, porque básicamente es esto, ¿no? A los efectos de la presente ley, las obras científicas, literarias y artísticas comprenden los escritos de toda naturaleza y extensión, entre ellos programas de computación, compilaciones de datos, obras dramáticas, composiciones musicales, dramático-musicales, cinematográficas, coreográficas, pantomímicas, ¿no? Obras de dibujo, pintura, escultura, arquitectura, modelos y obras de arte o ciencia aplicada al comercio y la industria, los impresos, planos y mapas, plásticos, fotografías, grabados, fonogramas, en fin, toda producción científica, literaria, artística o didáctica, sea cual fuere el procedimiento de reproducción. La protección del derecho de autor abarcará la expresión de ideas, procedimientos, métodos y conceptos matemáticos, pero no esas ideas, ¿sí? Procedimientos, métodos y conceptos en sí. Esto es fundamental aclarar porque, digamos, uno no puede registrar una idea, ¿no? De ningún tipo. No se registran ideas. Porque las ideas son libres, ¿sí? Las ideas están en todos nosotros, ¿no? Entonces lo que importa acá es la expresión, digamos, de esa idea, ¿sí? La explicación de ese procedimiento, la particularidad de esa idea. Decir, por ejemplo, que tengo una idea para una película de un chico que se enamora de una chica, yo no lo puedo registrar, ¿no? Necesito para poder registrarlo, dar más información, particularizar esa idea, ¿no? En cómo se llama el personaje, qué edad tiene, qué características tiene, dónde vive, ¿no? Qué sucede en la trama. Entonces, por un lado, ¿no?, la protección de la ley incluye todas estas obras, ¿sí? Que son no musicales, ¿sí? Que son de creación, siempre y cuando sea el desarrollo de esa idea, ¿no? No la idea en sí misma. ¿Se entiende eso? No podemos registrar ideas. El artículo dice que el derecho de propiedad de una obra científica, literaria o artística comprende para su autor la facultad de disponer de ella, de publicarla, de ejecutarla, de representarla y de exponerla en público, de enajenarla, de traducirla, de adoptarla o de autorizar su traducción y reproducción en cualquier forma, ¿no? Digamos, que yo registro mi obra, me permite a mí, digamos, me da este derecho de propiedad, ¿no? De poder hacer con ella lo que yo quiera, básicamente, ¿sí? Porque soy el autor. ¿Qué es la propiedad intelectual? Es la protección que le da la ley al autor de una obra científica, literaria, artística o didáctica. Esta pregunta un poco es el resumen del artículo 1, ¿sí? Básicamente la ley lo que le da es la protección al autor, de su autoría. ¿Quiénes son los titulares de derecho de propiedad en el artículo 4? El autor de la obra,
¿sí? Sus herederos o derechohabientes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el autor de la obra fallece, esos derechos pasan al heredero, ¿no? A los hijos, a los nietos, a los sobrinos. Derechohabientes quiere decir, ¿no?, cuando uno comparte derecho porque es una creación de más de una persona, ¿no? Escribimos entre dos un guión, lo registramos los dos a nuestro nombre, los dos tenemos los mismos derechos sobre la obra, ¿no? Los que con permiso del autor la traducen, refunden, la adaptan, modifican, transportan, etc., ¿no? Digamos, esto en el caso de un productor, ¿no?, que pide la cesión de derecho, ¿sí? Con el permiso del autor la pone en escena. Esto quiere decir que a partir de ese momento el productor también, ¿sí?, es titular del derecho de propiedad intelectual. Y recientemente se agregó las personas o empresas que elaboran programas de computación sobre esos programas, ¿no? O sea, antes no estaba contemplado, ahora se considera que las empresas, ¿sí?, o personas que elaboran programas de computación, ¿sí?, también son titulares de derecho de propiedad intelectual. Era un vacío legal, ¿no?, como suele pasar, un vacío legal cuando se crea algo nuevo, ¿no? Hasta que, bueno, aparece la demanda y la necesidad de legislar un poco sobre ese asunto. Para mí, falta uno más, el 9, ¿no? Para mí estos artículos son los fundamentales. Buscan en internet, ley 11.723, la bajan, la leen, o sea, ¿no?, si quieren particularizar exactamente todos los puntos de la ley. Para mí estos del artículo 1, 2, 4 y 9 son para mí los fundamentales como para dar un pantallazo. Y dice, nadie tiene derecho a publicar sin permiso de los autores o de sus derechohabientes una producción científica, literaria, artística o musical que se haya anotado o copiado durante su lectura, ejecución o exposición pública o privada. Esto quiere decir que si yo proyecto mi película acá, nadie tiene derecho a copiarla, ¿sí? O sea que la ley me protege. Una vez que yo la ejecuto, la hago pública, la ley me sigue protegiendo, ¿sí? ¿Cómo uno se entera que alguien está publicando algo de uno? ¿Hay una entidad? ¿Hay cómo? ¿Hay una entidad que registra? Digamos. No. Yo, por ejemplo, Entiendo. tengo una obra de teatro, Sí. ¿no?, que el señor podía la etcétera. ¿Qué garantía hay de que otro O sea, claro, no hay ninguna. O sea, la ley está para proteger en caso justamente de plagio. Digamos, en este caso, si vos te enterás, no hay un organismo que está destinado a controlar eso, ¿no? No lo hay por ahora. El asunto es que si vos te enterás que alguien está como copiando tu obra, ahí está, para eso está el derecho a autor, para protegerte, ¿no? Vos ahí podés hacer una demanda y podés demostrar que sos el autor. Sirven para esos términos, ¿no?, para protección en caso de que vos descubras que alguien está robando tu autoría. Claro, no hay como SADAI que controla todas esas cosas. No, porque la cantidad de textos que se registran en derecho a autor es impresionante, no es solamente dramaturgia o cine. Recién veíamos científicas, literarias, artísticas, mapas, o sea, todo lo que sea idea que se pueda plasmar en papel, en palabras, en dibujos, que no tienen otro soporte que sea el papel, digamos, se registran en la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que ahora vamos a ver. Entonces sí, no hay una forma, no hay nadie que esté cuidando eso, ¿no?, que esté como SADAI, como decís vos, porque es demasiado el volumen de registro y de obras que hay. Lo que queda es que el titular de la obra, si descubre que lo están haciendo un plagio, bueno, que el derecho lo tiene protegido para poder hacer una acción legal, digamos. Claro, porque yo te pregunto porque, por ejemplo, acá en Misiones, en todos lados, cuando uno quiere hacer una obra de teatro y el autor vive todavía, no te dejan hacer si no tenés permiso. Exacto. Pero ¿y quién controla eso? ¿Quién te dice, a usted no puede? Si no está acá. No, vos podés estar tranquilo, pero si vos te das cuenta, Claro, no, pero hay, por ejemplo, hay obras clásicas que son de Francia, que son de España, Sí. que son de otros países. Bueno, vamos a llegar ahí a esa instancia ahora. de otros países también. Hay algo que es como, que es la ética, ¿no? Si el director de la obra de teatro, una obra de teatro sin autorización, se corre un riesgo muy grande, ¿no? Claramente en Francia capaz ni se enteren, pero, digamos, es una exposición hacer una obra, correr un riesgo muy grande, digamos. Podés zafar tranquilamente y no pasa nada, ¿no? Pero es un riesgo, digamos. Siempre conviene, es necesario tener la autorización del autor para poder poner una obra de teatro o una película, ¿no?, en escena.
Un poco lo que le da la obra al autor son dos tipos de derechos, ¿no? Los patrimoniales y los morales. Los patrimoniales son los derechos que le generan una ganancia económica, ¿no? O sea, son sujetos a ganancia económica. Yo por mi guión que escribo para una película, al ser yo el autor, me da un derecho económico, ¿no? O sea, yo puedo lucrar con ese guión, puedo ganar dinero, ¿no? Un dinero por mi trabajo y por mi autoría. Además, la ley argentina está basada en la ley francesa, ¿no? De derecho a autor. Entonces, no solamente reconoce los económicos, derechos patrimoniales, sino también los morales, que también yo creo que para mí son los más importantes, porque a veces no hay plata, a veces no hay presupuesto para pagar, porque es una producción independiente, no hay para pagar los derechos patrimoniales de una obra. El derecho moral tiene que ver con que el autor es reconocido como tal, ¿sí? Quiere decir, a mí no me pueden negar que yo soy el autor de tal obra, ¿sí? El director o el productor de la película o la obra no puede no poner mi nombre, ¿sí? Si no pone mi nombre en la obra publicada, está violando mi derecho moral, ¿sí? Porque es mi creación. Otro derecho moral es que la obra permanezca íntegra, sin agregados o quitas que cambien su sentido, ¿sí? Y sobre todo, que no haya modificaciones que cambien totalmente su naturaleza y que sean un agravio para el autor, ¿sí? Ese es otro derecho moral muy importante, porque cuando uno cede el derecho de su obra para que sea puesta en escena o ejecutada, puede ser que la interpretación del director o productor o quien sea haga cambios libremente. Bueno, si atenta contra mis derechos morales, digamos, está la propiedad intelectual para protegerme, ¿no? Yo puedo hacer una acción legal para decir, mira, esto que está ahí no es la obra que yo hice, ¿sí? Claramente que son procesos largos, pero está la ley para protegernos, ¿no? En esos casos. Y lo más importante, son perpetuos, son intransferibles e irrenunciables. No hay forma que uno ceda los derechos morales, ¿no? Uno puede ceder el derecho, la cesión de derecho para que otro ponga la obra en escena, pero yo no le puedo dar el derecho moral. Yo no puedo transferirle, bueno, ¿sabes qué? Vos sos el autor de la obra. Yo te transfiero a vos la autoría. Digamos que esto quiere decir, para bien o para mal, que uno tiene que vivir con la obra que hizo por el resto de su vida. O sea, salga bien o salga mal la obra, en términos artísticos, económicos, financieros, o el cual sea, uno va a vivir como autor de esa obra hasta que se muera. Inclusive nuestros herederos van a continuar con esos derechos, ¿no? De explotación comercial y moral. ¿Se entendió esto? Digamos que son, ¿no?, dos aspectos de derecho de propiedad intelectual, los patrimoniales y los morales, ¿sí? Son los dos importantes. A mí personalmente me interesan mucho más los morales, ¿no? O sea, son los dos importantes, pero creo que estos son para mí los más importantes porque justamente respetan y reconocen al autor de una obra como tal, ¿no? ¿Sí? ¿Qué rol tuvo en la obra esa persona? ¿Director? Corrige lo que yo hice, ponerle que yo tengo errores o ponerle, corrige cosas. Ok, bueno. Voy a ser como el corrector del escritor. Ok. Me ha pasado que la gente que la mejora un poco, le acomoda, se ha puesto como autor y bien. le aguanta. Claro, bueno, siempre son como conversaciones previas, ¿no? Generalmente en lo que es guión, eso tiene que ver más como como decimos, un corrector, ¿sí? Un asesor de guión, pero no es el autor. No es el autor. No, a no ser... El tipo que pone la idea, el cerebro Y es exactamente el que la escribe. Si vos empezás de cero la idea con esa persona, sí, es el coautor o coautora. Si te la corrige, no. Vos podés decirle, mirá, en realidad no sos el autor, la autora, lo que sí, podés aparecer como asesor, corrector, ¿no? Como script doctor, ¿no? Hay otro título para eso, pero no es el autor. Que te corrija no implica autoría, ¿no? A no ser que cambie completamente la naturaleza de la obra. Bueno. ¿Cómo? Exactamente, sí, sí. Bueno, registro.
las obras están protegidas desde el momento de su creación sin ningún otro requisito, ¿no? O sea, uno, gracias a la ley, uno cuando crea una obra está registrada en el momento cero, ¿sí? Pero si uno registra la obra, es mucho más fácil probar que uno es el autor, ¿sí? Y que uno es el titular sobre esos derechos. Registrar las obras también nos permite probar cuándo uno hizo la obra, y eso es importante cuando otra persona reclama, ¿sí? O dice que una obra le pertenece. Básicamente la instrumentación de la ley, la ejecución, digamos, se crea la Dirección Nacional de Derecho de Autor, conocida como DNDA en sus siglas, ¿no? Donde se registran las obras, ¿no? Es en este organismo donde uno va a registrar la obra que escribe, que crea. Entonces, ¿qué pasa? En realidad lo que uno hace es pone en custodia, ¿sí? Uno pone en custodia y obtiene a cambio un certificado, ¿sí? O sea, un registro, que es el que acredita que yo tal día registré tal título, tal obra de tal título, ¿sí? Y es el documento de la obra. Antes de meternos un poco, ¿cuánto dura el derecho de propiedad intelectual? Bueno, para el autor toda su vida, mientras que yo viva, la propiedad me pertenece a mí, ¿sí? Para los herederos son 70 años después de la muerte del autor. Digamos, una vez que, por ejemplo, Quiroga, ¿no? Fallece Quiroga en 1930 y pico. Durante 70 años los herederos de Quiroga, ¿sí? Tienen derechos sobre sus obras. Es decir, que si queremos adaptar Quiroga, hay que pedir autorización a sus herederos, ¿no? Luego 70 años queda dominio público, ¿sí? Se denomina que está liberada. Para obras fotográficas 20 años de la primera publicación y para obras cinematográficas 50 años de la muerte del último de los colaboradores, ¿sí? ¿Qué pasa cuando terminan los plazos de protección de la propiedad intelectual, ¿no? Como decíamos hoy, fallece el autor, pasan 70 años, ¿sí? Que los derechos le pertenecen o los pueden usufructuar los herederos. ¿Qué pasa después de los 70 años? La obra puede ser utilizada por cualquier manera libre, porque pasa a ser dominio público. ¿Es libre? Sí. ¿Es gratuito? No. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en Argentina existe el dominio público pagante. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que es un gravamen que se debe pagar por el uso de una obra de un autor nacional o extranjero que ha fallecido hace más de 70 años y la principal forma de financiamiento del Fondo Nacional de las Artes, ¿no? ¿Conocen el Fondo Nacional de las Artes? Bien, es un organismo, una entidad con cuyo dinero fomenta las artes, ayuda a artistas, da becas, etc. Entonces, lo mismo pasa con la música. Beethoven, ¿no? Está liberado hace muchos años. ¿Es dominio público? Sí, pero es pagante. Entonces, no hay que pedirle permiso a nadie, hay que informarlo y hay que pagar un mínimo, ¿sí? Ahora no estoy al tanto de las cifras, de las últimas cifras, pero bueno, creo que en la música eran como 40.000 pesos, una cosa así, ¿no? ¿Gastón anda por ahí? Sí. ¿Sí, por ahí? ¿Puede ser? 50, ¿no? Queremos usar música clásica en la película, gracias Gastón. Bueno, Beethoven está liberado hace 1000 años, o cientos de años, pero tenemos que pagar derecho, este dominio público pagante, ¿no? No le pagamos a Beethoven, le pagamos un dinero que va a un fondo que administra para que ese dinero vuelva a los artistas, ¿sí? Bueno, esto que digamos hoy, las ideas están protegidas. No están protegidas las ideas porque son libres y porque no tienen su naturaleza todavía, son muy generales. Y uno puede hacer uso de una obra ajena en mi obra, sí, pero hay un límite de 1000 palabras como máximo y 8 compases en obra musical. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo usar textos de otros autores, ¿sí? Siempre y cuando no superen las 1000 palabras, y puedo utilizar música de forma gratuita, siempre y cuando no pasen los 8 compases en obras musicales, que es como, ¿no? un ringtone, un poquito, sí, como muy cortito, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si se utilizan obras sin autorización? Básicamente está penado por ley con pena de prisión, ¿sí? Si se demuestra que
alguien utilizó nuestra obra sin autorización correspondiente. Además, se puede secuestrar el material publicado sin permiso del autor, ¿no? O sea, si alguien hace un libro basado en nuestra idea, nuestra obra y lo publica y es un bestseller, bueno, secuestran todos los libros y todas las ganancias que tuvo esa persona y puede ir preso, ¿no? Digamos, como que esa es la protección que nos ofrece la ley. Bueno, esa es como la primera parte, ¿no? Que es como un pantallazo bastante rápido y general de lo que es la ley, ¿no? De derecho de propiedad intelectual. Es muy importante que los autores, los escritores, ¿sí? Sean conscientes de que cuando uno crea una obra tiene que registrarla, ¿sí? Es fundamental registrarla. Y nosotros, como estamos en Misiones, estamos como un poco alejados de Buenos Aires, donde funciona el registro de la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es mucho más difícil a veces, ¿no? Como la distancia, dice, bueno, cuando vaya a Buenos Aires veo si, o cómo hago si estoy acá y es engorroso y demás. Bueno, entonces no hay excusa, ¿no? Uno en un momento de la escritura no hace falta terminar la obra completa, ¿eh? No hace falta tener el guión completo. Con un tratamiento, ¿sí? Con todo el material que fuimos juntando, ya alcanza para registrarla. La única forma de garantizar la protección de la ley y demostrar que somos autores es esta, ¿sí? La más segura. Tenemos el trámite presencial, ¿no? Que queda en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con turno, esta es la dirección, Moreno 1230, de 930 a 14, únicamente cuando es una sola obra, ¿sí? Hay que solicitar turno previo por internet, ahí está el link. Si ustedes ponen, a ver, yo tengo la página acá a mano, fíjense, esta, ¿no? Esta página, solicitar turno, DNA, Ministerio de Justicia, acá registro mis datos, nombre, apellido, teléfono, el trámite que tengo que hacer, la elección del turno, bueno, y te agendan un turno. ¿Cuál es el problema con el turno? Es que no hay turnos. Hay turno a 2 meses o 3 meses. Entonces, la opción es, si quieren registrarla en Buenos Aires, con llevar todos los papeles a Buenos Aires, sacan turno, y bueno, le da acá 2 meses, 3 meses, hacen el viaje y lo hacen, ¿no? Porque no... ¿Sí? Ah, y eso es cuando terminás de hacer todo el trámite, podés imprimir el turno, ¿sí? Como para tenerlo... No vamos a hacer esto porque es como... ¿Y dónde se entra? Porque fuiste como muy rápido y los que estamos muy de riesgo no... Ah, no, mira, claro, yo puse, acá puse el link, y en realidad yo hice esto en realidad hoy, ¿no? Hice esto, perdón, hago acá, turno. ¿Pero dónde se empieza? ¿Cuál es el primero? En Google, ¿no? En Google, turnos, y ahí me tira el primero, mira, turnos, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ahí va. Al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Claro, porque la dirección depende del Ministerio de Justicia. Sí, sí. Esto en el caso que ustedes quieran ir a Buenos Aires, ¿no? Y quieren hacerlo presencialmente. Sí o sí hay que sacar turno y hay que estar en el turno porque si no después, si no vas, te multan y no te dejan sacar otro turno, una cosa medio rara. Trámite a distancia, para mí yo hago esto, digamos, ¿no? Yo registro todo lo que escribo a distancia porque me sale mucho más barato que ir a Buenos Aires y pedir un turno acá 3 meses, ¿no? Lo hago en el día prácticamente. Y ahí es entrar a tramiteadistancia.gov.ar. Yo hice todo como el paso a paso, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Que es esta página. Pueden hacer lo mismo, ¿no? Van a Google y escriban, por ejemplo, trámite a distancia. Sí, tramiteadistancia.gov.ar, que es la plataforma del gobierno de la modernización, digamos, para hacer trámite a distancia, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es iniciar sesión con Quit. Acá tenemos la FIP, ¿no? Que tiene Quit, puede ingresar con Quit y clave fiscal, y el que no entra con DNI, ¿sí? Entramos con DNI. Al principio, cuando la primera vez que lo hace, es engorroso,
Sí, porque son como varios pasos, pero es mejor hacer esto que ir a Buenos Aires solamente por esto, ¿no? Entonces yo pongo mi número de documento acá. Ah, no, este no es. Es este. Ah, no, anda. Ahí. Ahí va. Número de trámite. Fíjense cómo tengo número de trámite. Son estos números que están acá en el documento. ¿Ven? Bueno, cuando dice número de trámite, es eso. Entonces yo copio el mío. 002394-04302. Masculino. Sesión. Claro, sí, es el numerito que está acá abajo. Igual ahí te dice, ¿cómo tengo número de trámite? Te dice. Porque no, claro, decís, ¿qué trámite si no empecé nada? Recién estoy por empezar. Y es este que está en el documento, ¿no? Fíjense entonces, acá aparece mi nombre, ¿sí? Ya estoy, con mi número de documento ya estoy registrado. Y acá tenemos iniciar trámite, mis trámites, notificaciones, consulta. ¿Yo qué hago? Siempre, como es lo más fácil, siempre acá el buscador, ¿sí? Registro, pongo en el buscador registro de obra inédita. Uy, no tiene acento. Ahí, obra inédita, ¿sí? Con eso alcanza. Es obra inédita no musical, ¿sí? Es este. Renovación, perdón, eso es renovación, perdón, es esta. Depósito de obra inédita no musical, ¿sí? Es esta. Renovación es cuando termina el plazo de protección y hay que renovar una obra ya registrada. Entonces, ¿qué hacemos? Iniciar trámite. ¿Qué aparece primero? Datos del solicitante, ¿no? Acá están todos mis datos, mi CUI, mi teléfono, mi mail. Si tengo que cambiar algo, pongo editar, ¿sí? Si quiero ver completo, veo completo. Y si está todo bien, continuar. Bien, acá empieza el trámite, ¿sí? Acá, ahora nos metimos de lleno en el trámite. Lo primero que hay que hacer es completar, ¿no? Datos del trámite. Como dice ahí, todo lo que está marcado con el asterisco es obligatorio, ¿sí? Completar. Completar, no. Bueno. Ahí va. Bien, en esta sección, esto es muy importante, porque yo me acuerdo cuando la primera vez que lo hice, perdí mucho tiempo, decía, ¿qué es el documento de referencia? Bueno, es el DNI, ¿no? Esto que está acá es el DNI de uno nada más, y ya. ¿Es renovación? Si no, o sea, si no, pongan no. Si es renovación, pongan sí. El título de la obra, ¿sí? Esto quiere decir qué título tiene su obra. No sé, Las Perdices, pongo 1. ¿Qué pasa si ese título ya está registrado? Y no importa. Porque acá no se registra el título, se registra el contenido en realidad de la obra. Hay otro organismo que es el INPI, que es para registro de marcas y patentes, ¿sí? Instituto Nacional de Patentes y INPI creo que es. Patentes, bueno. Sí, es como, no importa. Puede haber muchas obras con el mismo nombre, lo que importa acá es el registro, la guarda de contenido de tu obra. La persona que te ayuda, por ejemplo, yo escribo en base a con otra persona, no con otra, sino yo escribo en base a los datos que me está dando. Sí. Esa persona que ¿qué rol se le pone en la autoría? ¿O no va en la autoría? Va... ¿Vos estás haciendo una investigación? Voy a hacer una historia sobre Sí. escribir sobre tu vida. Ok. Entonces, él me ayuda, porque él es el único que sabe de vos. Sí. Y yo no sé nada. De lo que él me va contando, yo voy escribiendo una historia, que es una adaptación, digamos, de tu vida. En realidad, él es un informante. O sea, no tiene autoría. en investigación, digamos, es un informante, una fuente. ¿Sí? Es una fuente, digamos, a no ser que vos se lo plantees o él te lo plantee y diga, mirá, yo te estoy dando mucha información, vamos a hacer una coautoría, ¿no? Uno como guionista o dramaturgo también investiga mucho sobre el tema, los personajes o el ambiente que quiere retratar. No quiere decir esto que todas las personas que hablamos son autores, ¿no? O sea, porque
son informantes, son fuentes, gente que consejeros, ¿no? No tienen un rol específico. Es información, ¿no? Sí, sí. A no ser que vos le digas, mirá, yo estoy escribiendo esta obra, quiero que me ayude y vos vas a ser el coautor. Si vos lo planteás de entrada, si lo hablas de entrada, y sí, ahí sí. Pero si vos sos la autora que se está inspirando y está investigando para hablar de un tema, sos la autora. ¿Sí? ¿Es obra colectiva? ¿Sí o no? Si es sí, tiene que registrar todos los nombres de las personas que escriben la obra. Colectiva quiere decir, escribimos entre 2, entre 3, entre 4. ¿Sí? Género. Acá tienen todos los géneros que vimos cuando vimos la ley. Arquitectura, artístico, base de datos, cinematográfico, escenario, fotografía, guía, histórico. O sea, ¿no? Tienen programa de TV. Entonces, ¿qué es web, video, vestuario? ¿Qué es? ¿Qué género, formato es lo que están registrando? ¿Sí? Yo... ¿Cuál es la diferencia entre video y cinematografía? ¿Perdón? ¿Video? Y cinematografía. ¿Fotografía? Cinematografía. Cinematografía, ok. La cinematografía, digamos, es un arte, ¿sí? Como superior para mí, al menos de video. Cinematografía implica contar una historia, ¿sí? Dramática y narrativa a través de un guión. O sea, que el soporte principal es el guión. El video, no necesariamente amateur, pero puede no contar una historia, ¿sí? Puede no contar no tener una narración, puede ser un video artístico solamente, imágenes y sonidos, ¿sí? La cinematografía se caracteriza por contar historias. O sea, hay un relato cinematográfico. Esa es para mí la gran diferencia, ¿no? Entonces es importante, coreografía también, ¿no? Lo que uno hace es, el coreógrafo registra los pasos, ¿no? Y si es un documental, entraría en guión, ¿no? Entraría, sí, puede ser programa de TV, o si es documental, puede ser cinematográfica también. Porque el documental también es cinematográfico, también hay cine documental, ¿sí? Generalmente yo registro guión, ¿sí? O cinematográfico, generalmente cinematográfico. Y acá, tipo de obra original, quiere decir que lo ambienté yo, que es de mi autoría. Adaptación, cuando adapto un cuento, por ejemplo, si agarro un cuento de Lugones, ¿sí? Y hago un guión de ese cuento, ¿no? Arreglo, dice, o traducción. También las traducciones, ¿sí? Textos originales en inglés, yo la traduzco al castellano, bueno, también. Realmente original. Acá van los nombres de primer nombre, segundo nombre, tercer nombre, los datos del autor. Documento. Fíjense cómo va marcando, no se permite espacio en blanco, ¿no? O sea que este formulario, si no está completo, todo lo que es obligatorio no te deja pasar al siguiente, no te deja registrar, ¿no? ¿Es titular? Sí. ¿No? Quiere decir que yo soy el titular de la obra. Domicilio del autor. Acá aparece el coordinador, el rol de coordinador solamente cuando la obra es colectiva, ¿no? Que aparece una persona como coordinador, que es, ¿no?, como la que coordina y organiza todo el trabajo de escritura, ¿no? Solo en caso de que sea un coautor, no sería colectivo. No, eso es solamente coautoría. Sí. Domicilio, ¿no? Domicilio de cada autor, de cada titular y cada autor, ¿sí? Aclaraciones, acá esto es leído, guardar, ¿no? A mí me va a decir acá que no se permite espacios en blanco, ¿no? Porque no completé justamente, pero bueno, es importante completar sí o sí lo mínimo, ¿no? Documento. Bien, supongamos que, ¿sí?, completamos todo esto, que lo principal que es el título, los datos del autor, ¿sí?, el domicilio y la característica de la obra, si es cinematográfica, ¿sí?, si es colectiva, el tipo de obra, si es original. Digamos, es completar, sí, hay que estar muy atento nomás de completar esto. Una vez que completamos eso, ¿qué nos pide? Constancia de quit obligatoria y comprobante de pago. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos acá ahora, acá. Que para registrar la obra en derecho de autor tiene una tasa de 140 pesos, ¿sí? Que está acá. Mediante transferencia bancaria, ¿sí? A un CBU que está en la página
de derecho a autor. ¿Tiene un solo pago? Es un solo pago, sí. Haces una transferencia por 140 pesos a un CBU que está por acá. O yo pongo, por ejemplo, ¿dónde pagar? Acá, ¿no? Trámites. Perdón. Pagar derecho a autor. Hora inédita. No musical. Esta página que está acá, ¿no? Que es la argentina.gov.ar, acá está, por ejemplo, todo lo que estamos viendo, un poco, acá está el tutorial, ¿no? Aquí está dirigido, qué necesito, ¿no? Comprobante de pago, digamos, todo lo que nos piden para poder hacer el trámite. Ahora estoy encontrando el CBU. Yo lo hice así el otro día, porque nunca lo agendé. Pagar DNDA. CBU. Lo bueno de esto es que es internet, ¿no? Antes esto era imposible, ¿no? Entonces, fíjense, ahí me apareció. Escapif, ¿no? Acá está. Quit, acá está el CBU. Entonces, o uno tiene una cuenta bancaria en un banco, ¿sí? Va al cajero, hace una transferencia, o puede hacer un depósito también. Si va al banco, es decir, a la cajero del banco, al cajero real, quiere hacer un depósito de esta cuenta 140 pesos, ¿sí? Ese comprobante que le da, ustedes lo escanean, le sacan una foto y... Uy, volvemos acá. ¿Dónde estábamos? Acá. Y adjuntamos acá. ¿Sí? Adjuntar PC. Adjuntar PC. Buscamos el documento, lo adjuntamos. Que es el pago de 140 pesos que hicimos a esta cuenta. ¿Sí? Se paga primero. Hay que subir la foto, bajar la foto Del comprobante a la computadora. Exactamente, sí. Para poder hacer esto, primero hay que pagar. ¿Sí? Se paga previamente, justamente. Pero bueno, conviene pagar 140 pesos anticipado que irse a Buenos Aires solo por esto, ¿no? Como hay una ventaja grande. Una vez que pagamos, digo que adjuntamos todo, ¿no? Confirmar el trámite. Ahora no me va a dejar pasar a la siguiente ronda porque no adjunté nada de eso, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar acá? Cuando uno confirma el trámite y está todo bien, uno va acá, a mis trámites, ¿sí? Vieron que tiene unas pestañas, acá está mi nombre, acá están mis trámites. Y, fíjense, acá me quedó una tramitación a mí, ¿sí? Entonces, desde acá, les va a aparecer el depósito que hicieron, ¿sí? Y les va a permitir bajar un documento que se llama carátula. ¿Qué es esto? ¿No? Esto es como un mail, ¿no? O sea, uno tiene mis notificaciones, mis trámites ahí, y uno cuando terminó, confirmó el trámite, uno va a descargar esta carátula de ahí. Y que están todos los datos que yo completé, ¿no? Todos los datos, mis datos, mi domicilio, ¿no? Todo. Con la firma digital de la persona que recibió mi trámite. Bien, completamos el trámite. ¿Dónde es? Acá. En internet. ¿Qué sigue? Porque todavía no terminamos, ¿eh? Falta un poquito. Acá. Ahí. Bien, una vez que hicimos eso, para completar el trámite, tenemos dos opciones, ¿sí? O vamos a Buenos Aires sin turno y presentamos la obra impresa en un DVD, ¿sí? Con el DNI más la carátula esa que bajamos de la página, o enviamos todo por correo, ¿sí? Yo envío todo por correo. ¿Qué hago? Agarro mi obra,
impresa en papel o en un DVD, la pongo en un sobre y lo cierro. Y la firmo cruzada, ¿no? Firma cruzada en el sobre. Agarro otro sobre más grande, meto ese sobre con la obra, fotocopia de documento, lo quit, el comprobante de pago y la carátula esa que bajamos de la página. Y va a Moreno 1230, Buenos Aires. ¿Sí? Llega allá, se completa el trámite y nos llega a nuestro mail una notificación diciendo ya está registrado, puede descargar su registro, ¿no? Entonces, cuando... ¿Cómo? 72 horas hábiles tarda, una vez que llega el correo. Al llegar 72 horas, pero siempre es muy rápido, en el día. Una vez que llega a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, a las horas te aparece un mail donde dice ya está registrado su obra y la podés descargar de la página de trámite a distancia. ¿Y el trámite completo cuándo suele tomar? Si el correo tarda 3 días, ponele que están 5 días, una semana. ¿Sí? Si mandás rápido el correo, en un día vos podés pagar y hacer el trámite y mandar por correo. ¿Sí? Imprimís, preparás todos los papeles. Cuando llega a la Dirección Nacional de Derecho de Autor, es automático casi. Llega el correo, lo abren y ya lo hacen. Es como está muy aceitado eso, digamos. Así que una semana tranquilamente puedes tener registrado. ¿Sí? Yo necesito que me repitas de vuelta. Desde ese punto donde quedamos, ahí que apareció eso. Eso. Acá. Que vos dijiste, bueno, cargamos el recibo. Ah, bien. Y ahí, y apareció ahí esa página, esa hoja donde está todos tus datos. Ahí va, sí, sí. Claro. Y ahí como salto a eso que dijiste recién, como sobre la parte física. Ahí va, bien. Pues nosotros tenemos... Perdón. No, por favor. Primero que nada, fíjense cómo hicimos todos los pasos, pero claramente uno tiene que tener preparado todo, ¿no? O sea, lo primero que tiene que hacer en realidad es ir y pagar, ¿sí? Hacer la transferencia bancaria, de 140 pesos a ese CBU. Vuelve a su casa, escanea o le saca una foto a esa transferencia, ¿sí? Y ahí empieza a completar todos los datos del trámite, ¿no? Ahora se me fue la página. Perdón, Donde tenía todos los datos, que tenía una página blanca donde aparecía todo lo tuyo. Sí. Es esa la que hay que imprimir. Exacto. Eso Sí. con lo físico, con el Exacto. El guión y más un CD y en el CD que tenés. No, el CD no, sí, el CD también puede ser grabar ahí el guión, ¿sí? Puedes poner documentos de Word ahí. O puede ser impreso, puede ser en un DVD, ¿no? No, porque todavía no filmaste. Ah, perdón. ¿Lo pones el guión? Es solamente el guión, sí, o impreso o en un digital en un DVD. Es uno u otro. Uno u otro, sí. Lo que hacemos es, una vez que terminamos esta etapa de registro digital, el sistema nos manda lo que yo mostré recién, ¿no? Que era esto. Se llama carátula variable, ¿no? El sistema me manda ahí en el menú, ¿sí? En mis notificaciones, en mis trámites, yo descargo esto, ¿sí? Es muy importante descargar e imprimir y mandar junto, ¿sí? Con la obra, la fotocopia de documento y el comprobante de pago. Digamos, todo lo que hicimos digital, después le hacemos un papel y lo mandamos a Buenos Aires para completar el trámite. Llega a Buenos Aires, ellos procesan la información y nos llega el mail, la notificación de que en nuestra plataforma de trámite a distancia ya podemos bajar, o sea acá, notificaciones, fíjense acá a mí me notificaron el 16 de mayo, ¿no? Que ya está, y acá yo puedo descargar. El 8 de junio hice otro registro, ¿no? Y el 8 de junio, bueno, es el mismo en realidad, ¿no? Pero bueno, es esto. Ya no hace falta que uno retire de la Dirección Nacional el papel impreso, ¿sí? Porque ahora, fíjense, le voy a mostrar dos registros. Antes el registro era así, ¿no? A mano.
Digamos, uno compraba el formulario en Buenos Aires, 140 pesos, o 70 pesos salía antes, uno pone el título, original, cinematográfico, los datos del autor, ¿no? Y firma, y lo hacía presencialmente. Ahora ya no existe más este formulario. Digamos, acá dice Dirección Nacional de Derecho de Autor, solicitud de depósito en custodia. Bueno, no musical. Ahora es así. Es así, ¿no? Es digital. Ya no hace falta retirarlo en la oficina, te llega el mail, te llega a la plataforma de trámite a distancia. Y esto, al parecer, es engorroso, pero fíjense cómo acá está el título de la obra, y está mi nombre y mis datos, que dicen que la obra es mi autoría. Y ahora nos metemos como en la tercera parte de la charla, que es, además de protección, por qué es importante registrar nuestra actividad, ¿no? una obra. Pero bueno, ¿se entendió un poco el procedimiento? Si ustedes, digo, con internet ahora hacen maravillas, ¿no? Digamos, si tienen palabras claves como autor, registro, ¿no? Dirección de derecho de autor, digamos, no hay forma como ahí, ¿no? Es como intuitivo también, ¿no? Bueno, ahí decía lo que te respondía hoy. Dentro de 72 horas hábiles nos llega el mail declarado, porque uno declara un mail, ¿no? Cuando concreta los datos, te llega la carátula de registro de la obra, ¿sí? Y esa carátula de registro es el documento que nos avala como autores de esa obra, ¿sí? ¿Así se llama carátula? Carátula. Carátula es registro. ¿Cuánto dura esta guarda, esta protección? 3 años. Si yo registro hoy, ¿hoy qué año estamos? ¿2018? Bueno, 5 de octubre, 4 de octubre de 2021, vence, ¿sí? Y yo tengo 30 días más después del vencimiento para la renovación. Si tengo que renovar, es el mismo trámite. Nada más que en vez de original, en vez de inédita, pongo renovación, ¿no? Obra inédita significa que no existía antes y que es nueva, ¿sí? Claro, lo que hace la Dirección Nacional de Derecho de Autor es resguardarte, te pone un custodia, ¿no? Con un lacre, el sobre con lacre. Si hay un litigio, ¿no? La justicia se encarga de decir, a ver, buscame, ¿no? Vos le mostrás esto, yo tengo registrado tal fecha de esta obra y él me la copió, me la robó, lo que sea. La justicia va a decir, a ver, buscame tal expediente, trae acá, la justicia abre, ¿no? Y ahí mira el contenido, la fecha del contenido, lo que uno registró, ¿sí? Sirve para esos términos, para protección, ¿sí? Ahora, es importante decir que este registro es para obra no publicada, ¿sí? Cuando es una obra que está siendo creada y todavía no está publicada. Para obra publicada existe otro organismo que se llama Argentores, ¿sí? Que es donde uno registra el guión de una película que ya se filmó, que ya está hecha, ¿sí? Bueno, acá hay consultas, ¿no? Mails, teléfonos. O sea que vamos a inventar presupuesto. Sí. Digo un guión para una obra de teatro, hago todo el paso del registro. Y una vez que se estrena la obra de teatro hay que hacer otro registro de Argentores. Sí. Sí, porque Argentores es una sociedad de gestión, ¿sí? Que lo que hace es cobrar tus derechos patrimoniales por vos. Entonces va a la segunda parte de mi pregunta de hoy, ¿verdad? Sí. ¿Quién controla? Sí, en realidad es un ente recaudador. Está bien, Pero hay una sí, entidad Argentores, claro, se encarga de cobrar, digamos, el borderó, digamos, de cantidad de espectadores, por ejemplo, en teatro, ¿sí? Un porcentaje de ese borderó en la entrada de teatro, igual que la de cine, ¿no? Un porcentaje de ese costo de la entrada va al autor, ¿no? De una entrada de 100 pesos, el 1,5% va al autor del guión, digamos, ¿sí? O sea, si hace 1 millón de espectadores, el 1,5% de eso va a ir para el derecho patrimonial del autor del guión. ¿Cómo? No sé, porque yo pongo mi obra y hay público y todo, pero no cobro entrada. Y entonces no cobrarías nada, porque digamos, es un teatro comunitario, libre, ¿no? Ya son arreglos como del autor con la producción, digamos. Bueno,
Ahora, la tercera parte de la charla que tiene que ver con la cesión de derecho es... La cesión de derecho es la autorización que hace el autor a un productor, ¿no?, para que éste presente un proyecto basado en su obra a convocatorias, concursos, créditos, subsidios, capacitaciones clínicas, etc. Por eso es tan importante el registro de obra, ¿sí? No solamente por la protección, sino porque nuestra actividad, ya sea televisiva, cinematográfica, teatral, ¿sí?, artística, cuando alguien va a llevar adelante un proyecto basado en nuestra obra, necesita la autorización, ¿sí? Y para tener la autorización necesita el registro de la obra. Perdón, Sí. no se puede ceder si no se ha registrado directamente. Sí, No lo hice, por más que vos podés ceder, pero ceder totalmente. te van a pedir que demuestres que sos el autor. No lo registré nunca. Tenés que registrarlo. No sirve tu autorización. Si vos no registrás la obra y la cedés, vos escribiste el guión, porque no lo registraste. Viene un productor y dice, che, cédeme los derechos, y los cedés, no tiene validez porque al productor no le sirve esa sesión sin el registro autoral de derecho a autor. ¿Vieron esa carátula que les mandan? Él necesita una copia de eso, donde dice que tal título de tal obra está a nombre de fulano y fulano firmó frente a escribano una cesión de derecho, ¿no? Les voy a mostrar algo que es habitual en lo que es el Inca, sobre todo, ¿no? Fíjense, cuando el Inca le hace un concurso, una convocatoria, en los requisitos que solicita para la carpeta, pide copia de inscripción de la obra objeto del proyecto en Dirección Nacional de Derecho a Autor. Una copia. Esto es un requisito fundamental en el Inca y casi en todos lados para decir que, mira, este proyecto que presentamos, el autor es fulano, está registrado, está guardado por ley. Y además, acá, autorización de los derechos de uso de la obra objeto del proyecto cuando el autor no sea el productor presentante. La autorización debe realizarse exclusivamente del autor de la obra al productor mediante nota debidamente certificada ante escribano público, entidad bancaria o juez, y en la que deberá figurar el título de la obra cedida, bueno, en este caso el título de la serie, ¿no? Pero digo, son requisitos fundamentales para poder acceder a convocatorias, a subsidios, a premios, a créditos, a capacitaciones, a clínicas. Digamos, uno no puede desentenderse del registro, por los derechos patrimoniales y morales, y otro porque son requisitos fundamentales para nuestra actividad, ¿no? Para actividad audiovisual. Sí. Sí. Claro. Tal cual. Es verdad, gracias Gastón. Totalmente cierto, ¿no? O sea, si vos no me demostrás que tenés el registro, ¿y cómo sé que es tuya? ¿No? Es un riesgo ese. Entonces por eso, ¿no? Como no podemos no registrar la obra, para protección y también para estos trámites, estos requisitos que nos piden. Hay dos tipos de sesiones, ¿sí? La común, sesión simple, que es una nota, uno escribe una nota en un Word y dice, yo, fulano de tal, autor de tal obra, le cedo a fulano de tal, productor, documento tal, domiciliado en tal lado, los derechos, ¿sí?, de autorización de tal obra para tal cosa. Ese tipo de sesión generalmente autoriza para una cosa, ¿no? Que es, autorizo que fulano de tal se presente a este concurso con mi obra, pero es exclusiva de ese concurso. El productor no puede con esa sesión presentarse a todos los concursos, ¿sí? A no ser que la sesión diga a todos los concursos que el productor considere pertinente, ¿sí? A mí me pasó, ¿no?, que una sesión de derecho que me hizo una guionista, la presenté a un concurso, anduvo, le presenté a otro concurso y me dijeron, no, acá hice concurso tal, o sea, y tuvimos que hacer de vuelta la sesión de derecho, ¿no? Y la otra, es cuando se hace un contrato de guión, ¿no? En un caso audiovisual, es un contrato donde se establece el tiempo de sesión de derecho, o sea, yo le doy durante 4 años los derechos patrimoniales de la película, del guión para que haga la película. Pasados los 4 años, pongo como ejemplo, los derechos vuelven a mi persona, si no se hizo la película. ¿Sí? ¿Se entiende?
Eso se hace cuando hay un productor interesado en mi guión, pero ¿qué pasa si yo le doy por un tiempo indeterminado y nunca hace la película? Entonces es una manera que el guionista diga, bueno, ok, si vos no la hacés en 4 años, los derechos son míos, yo se la puedo dar a otro productor que, ¿sí? Pero mientras cedo, por ejemplo, yo te cedo a vos mi guión, no puedo cederle a nadie más. No. O sea, en ese tiempo que estoy en Exacto. stand-by, O sea, no es vos, sino tu guión, digamos. O sea, claro, vos, eso que sí, sería, sí, por ejemplo, la vaca, ponele. sí. No puedo usar eso hasta que No se lo podés ceder a otra persona, ya se lo cediste a un productor. Cuando pase el plazo de poner 3, 4, 5 años, lo que está estipulado en el contrato, vuela a vos el de los derechos y vos se lo podés vender dar a otra persona, digamos. ¿Sí? Se establece el tiempo de cesión de derecho, los honorarios, esto quiere decir cuánto el productor le va a pagar por ese guión, cuándo, en qué tiempo, en qué momento, en cuántas cuotas, lo que sea, y la fecha de entrega, ¿no? del guión, de las versiones de guión. Y todo lo que uno considere pertinente para proteger su autoría y sus derechos patrimoniales y morales, ¿no? lo que le vendo en ese tiempo que le uso. Sí. No es que le vendo No, siempre lo todo. pago la autoría. Le das todo. Le das la obra durante ese tiempo para que la ejecute, la ponga en escena, sí, la realice. No necesita usarme a mí y decir, ya fíjate si esto... No. Lo que sí, claro, vos después si ves la obra y es otra cosa, bueno, ahí tenés los derechos morales que fueron violentados, digamos, ¿no? O sea, esa no es mi obra, ¿viste? Tranquilamente puedes decir, no, mi nombre no va ahí porque esa no es mi obra, ¿no? En el contrato también se especifica muchas veces qué pasa eso, o sea, mejor dicho, el productor no puede modificar, o si va a modificar tiene que consultarle al guionista o al autor, ¿sí? Y si modifica y cambia la naturaleza, ¿qué pasa? O sea, eso ya son negociaciones de partes, ¿no? Este contrato es importante que sea homologado, o sea, que sea avisado por Argentores, que es la sociedad de gestión, ¿no? Que es la que el ente recaudador de los derechos de autor en Argentina. Porque el Inca, generalmente cuando trabajamos con el Inca, exige libre deuda de guión, ¿sí? Al productor, emitido por Argentores. Entonces, ¿qué hace Argentores? Establece mínimos, ¿sí? Para los guionistas. No puede cobrar menos de tanto dinero un guión de documental o un guión de una película o un guión de televisión, ¿sí? Acá está la página de argentores.gov.ar. Acuérdense que Argentores es para obra publicada, ¿sí? Y Dirección Nacional de Derechos de Autores para obra inédita. Digamos, cuando recién escribimos la obra, la registramos, la resguardamos, y cuando la obra se hace, se pone en escena y se va a publicar, se registra en Argentores. Son 2 registros, uno al inicio y otro al final. Y son 2 entes distintos, ¿sí? Separados, que no... Yo antes pensaba que tenía una comunicación fluida y que si yo registraba acá, en Dirección Nacional de Derecho de Autor, ya le aparecían Argentores, ¿no? O sea, no es así. No es que automáticamente... Yo pensaba eso. Che, pero no le avisaron ya que yo... No, tenés que registrar de vuelta, ¿no? Una vez que está... Porque en Argentores registrás con fecha de estreno. Como yo sé cuándo se estrena la película de mi guión, yo voy... Digo, completo los datos, tal película se estrena tal día, no, esa película es mi guión. Entonces yo le autorizo a ellos de que recolecten ese 1,5% en toda la sala de cine donde se pasa la película, ¿no? Y va a una cuenta mía. Entonces, gracias por escucharme.